nuevo ministro un capitán y se impone la voluntad del nuevo ministro y aquella disposición presidencial simplemente se desacata impunemente y no pasa nada. Y sigue la violencia en las cárceles. Son tragedias que nos avergüenzan, con un dramatismo que solo muestra la mayor violencia, ferocidad con la que actúan los disque privados de libertad cuando usan armas que nunca pueden pasar los filtros si es que hubiese voluntad de controlar el ingreso de armas, pero están ahí. Y las masacres carcelarias se vuelven a repetir como parte de una consigna macabra, y el miedo se apodera del tejido social. Y pasa de agache una serie de acontecimientos, anuncios y realidades, como por ejemplo, se decía en tiempos de la Revolución Ciudadana que el Ecuador, gobernado por el presidente Correa, estaba poniendo en grave riesgo la economía nacional porque había bajado o había subido un punto en el riesgo país, de 308 a 309, por ejemplo, porque más o menos ese era el rango de los datos del famoso riesgo país. Y decían que para bajar el riesgo país hay que robustecer la Reserva Monetaria Internacional, que esa era la clave. Para bajar el riesgo país había que incrementar la Reserva Monetaria Internacional. Eso nos dijeron los neoliberales derechosos que denostaban en contra del gobierno legítimo del Ecuador durante 10 años. Más resulta que ahora tenemos cerca de 10.000 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional depositados en un banco de Suiza. Cerca de 10.000 millones. La consecuencia lógica, de acuerdo al criterio de estos iluminados neoliberales, hubiese sido que el riesgo país se caía a cero con aquella reserva tan elevada que tanto ponderan como la obra más importante de poner en orden las cifras macroeconómicas. Pero resulta, ecuatorianos, que este momento el riesgo país de Ecuador está por encima de los 1.700 puntos. ¿Dónde está aquella mentira de que robusteciendo la Reserva Monetaria Internacional iba a bajar el riesgo país? Otra vez nos mintieron. Y nos mintieron a sabiendas. Y se aprovecharon de una serie de sofismas adornados por una prensa mentirosa, farsante. Pero resulta que en estos días el inefable ministro de Economía y Finanzas se ufana de dos hechos. Dice que al momento está feliz porque se ha cumplido fielmente el programa acordado, no es acordado, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y que eso le llenaba de satisfacción a este funcionario. Pero dice algo que no empata, compatriotas. No. Yo he tratado de darle alguna explicación lógica para entenderlo, pero no he logrado conciliar este anuncio. Dice el ministro de Economía que es urgente vender el Banco del Pacífico para que bajen las tasas de interés. ¿Entendieron? Ni yo. Pues bien,
Cuando el Banco del Pacífico era una fuente sostenible de producción de ingresos a la caja fiscal, cuando era parte de la estructura pública y se demostraba que el Estado, administrado por gente honesta, de manos transparentes y capaces, podía generar eficiencia y rendimiento económico en las entidades públicas, el Banco del Pacífico, además de sus resultados espectaculares por sobre la gestión de la banca privada, servía como un elemento regulador precisamente de las tasas de interés, porque a diferencia de la banca privada, que su único afán es acumular y crear riqueza, un banco con capitales del Estado, con estructura pública, aunque sí respondiendo a la iniciativa empresarial, pero desde la visión pública, era capaz de generar utilidades, crecientes utilidades, y sobre todo, repito, era un elemento regulador para contener la voracidad, la ambición desmedida de la banca privada por obtener recursos a través del incremento de las tasas de interés. El Banco del Pacífico era un elemento catalizador, regulador de esas tasas para que no trepen, para que no suban al antojo de la banca privada. ¿Cómo puede entenderse que vendiendo el Banco del Pacífico, dejando de que sea un banco público, convirtiéndose en uno más de la banca privada, cómo es que quieren vendernos esta rueda de molino de que van a bajar las tasas de interés, señor ministro? No nos crea tan soquetes. No se burle de la inteligencia de la gente. Si eso ocurre, se reunirán los gerentes de los bancos privados y jugarán con las tasas de interés a su antojo, de acuerdo a sus desmedidas ambiciones de acumulación. Y habría desaparecido un elemento regulador precisamente de esas tasas, que no pueden trepar, porque el costo del dinero, el costo del recurso financiero de la banca debe dirigirse a incentivar y financiar procesos productivos que generen riqueza, puestos de trabajo, reservas, movilización económica, dinamización de la economía nacional. Pero cuando los bancos privados cuentan por miles de millones las utilidades y no por los préstamos que han colocado en el aparato productivo nacional, sino porque han incrementado abusivamente los costos financieros de los servicios bancarios, estamos frente a una economía fallida.